los otros temas que nos faltaban, quiero dar un paso general para que podamos ubicarnos en los términos que estamos manejando. Habíamos visto que la física se divide en ramas: mecánica, termodinámica, electromagnetismo, óptica y acústica. Estas diapositivas se las voy a volver a enviar. Y la mecánica estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos. Nos vamos a ubicar en lo que es mecánica, por favor, pueden cambiar. La mecánica se divide en dos: cinemática y dinámica. En la cinemática no se consideran las causas del movimiento, simplemente se estudia que hay movimiento, pero no se estudia el por qué, las causas. Y en la mecánica como dinámica, en el sí se consideran las causas del movimiento, y especialmente lo que es el análisis de las fuerzas. En lo que es la dinámica vamos a estudiar la primera, segunda y tercera ley de Newton. En la cinemática vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento uniformemente acelerado, caída libre y giro vertical. Por favor, continuamos. Un concepto importante que veíamos es el concepto de medir. El concepto de medir es, por favor, es comparar una unidad con otra. Esto significa medir. Y para medir necesitamos tres elementos. Estos tres elementos son los siguientes. El primero, ¿qué es lo que voy a medir? A eso se le denomina magnitud. Todo aquello que puede ser medido. El siguiente, la unidad de medida. Cantidad constante, inalterable y repetible. ¿Qué voy a utilizar para medir? Por ejemplo, de este objeto yo puedo determinar las magnitudes de distancia, una longitud, una altura, ancho, largo. Puedo determinar el peso, todas estas son magnitudes. Y cada una de las magnitudes voy a necesitar una unidad de medida. Por ejemplo, para el peso, ¿qué unidad de medida voy a utilizar? El kilogramo, el gramo. ¿Y cómo lo voy a medir? Es el siguiente elemento, el instrumento de medición. Es el mecanismo que ayuda a realizar esa comparación. El peso, magnitud. La unidad de medida, kilogramo, gramo. El instrumento de medición, una vara. Estos tres elementos juntos me van a poder ayudar a determinar una medición. Veamos algunos ejemplos. Magnitud, masa. ¿Cuál es la unidad de medida? El kilogramo. ¿Cuál es el instrumento de medición? Una báscula. Otra magnitud es la longitud. ¿Cuál es la unidad de medida? El metro. ¿Cuál es el instrumento de medición que puedo utilizar? El sextómetro. Otro ejemplo, magnitud, temperatura. ¿Cuál es la unidad de medida? Grados centígrados. ¿Y qué instrumento de medición puedo utilizar? El termómetro. Estos son algunos ejemplos. Ahora veamos lo siguiente. Para poder medir, hay sistemas de unidades de medida. Dos son los que se utilizan. El Sistema Internacional de Medida, en el cual es utilizado en la mayor parte del mundo. Y el sistema inglés, que se usa en solo algunos países. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. La magnitud-longitud tiene unidades del sistema internacional en metros. Y las unidades del sistema inglés son en pies. La magnitud-masa, las unidades del sistema internacional son kilogramos y en el sistema inglés es el newton. El tiempo, tanto en uno como en otro sistema, es el segundo. Para las unidades del sistema inglés de la magnitud fuerza se utiliza el newton y para el sistema inglés la libra. Y para la temperatura, el sistema internacional utiliza los grados Kelvin y el sistema inglés los Fahrenheit. Estas son algunas comparaciones de sistemas de unidades de medida. Por favor. Ahora, algo muy importante es que las magnitudes se dividen en magnitudes fundamentales o básicas.
y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son 7. Veamos, por favor. Estas magnitudes fundamentales son las siguientes: la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Con estas 7 magnitudes fundamentales podemos formar todas las demás magnitudes con las cuales medimos. Por favor, la siguiente. Las magnitudes derivadas son aquellas que son el resultado de combinar 2 o más unidades fundamentales. Por ejemplo, la velocidad es una magnitud derivada porque vamos a relacionar a la longitud, que es unidad básica, con el tiempo, que también es una unidad básica. Esta relación de unidades básicas da la magnitud derivada. Lo podemos medir en metros por segundos. Otra magnitud derivada es el volumen, en donde relaciona 3 magnitudes básicas, que es la misma: longitud, 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 longitud al cubo, cuyas unidades pueden ser metros cúbicos. Esta también es una magnitud derivada. Y la fuerza, otra magnitud derivada, ¿por qué? Porque relaciona 3 magnitudes básicas: la masa, la longitud por longitud entre tiempo al cuadrado. Esta relación es lo que denominamos fuerza. En relación a las unidades, la masa la podemos medir en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos. La relación de estas 3 unidades de esta manera forma lo que llamamos Newton. Lo vamos a ver ahorita que veamos fuerza. La siguiente, por favor. Algo importante también que es necesario comprender bien es la conversión de unidades. En las mismas diapositivas les envié esta tabla de factores de conversión. Vamos a los ejercicios, los cuales también voy a volver a enviar. En los ejercicios de tarea voy a resolver uno de ellos para que recordemos cómo se hace esa conversión de unidad. Voy a hacer el inciso C. Necesito convertir 27 kilogramos, los necesito convertir a onzas y también los necesito convertir a libras. ¿Cómo voy a hacer esta conversión? Primeramente necesito ver el factor de conversión que relaciona los kilogramos con las onzas. Entonces, vuelvo a los factores de conversión, por favor. Y el factor de conversión que me va a ayudar a relacionar kilogramos con onzas es este: 35.274. Entonces, lo que voy a hacer es establecer primero mi factor de conversión. 1 kilogramo es igual a 35.274 onzas. Ese es mi factor de conversión. Ahora, yo quiero convertir 27 kilogramos. Voy a ubicar la magnitud que quiero convertir con los kilogramos. Y después, aplicando una regla de 3, la regla de 3 siempre va a ser de manera cruzada cuando es directa. Y entonces voy a multiplicar 27 por 35.274. Este va a ser mi resultado. ¿Cuánto es, por favor? 952.358. 952.398 onzas. Redondeando entonces, 25 kilogramos corresponden a 952.4 onzas. Ahora lo mismo voy a hacer, voy a convertir 25 kilogramos a libras. Ubico el factor de conversión de kilogramos a libras. Este es mi factor de conversión que voy a utilizar. Establezco mi relación: 1 kilogramo es igual a 2.246 libras. ¿Cuál es el que quiero
convertir 27 kilogramos es igual a, por medio de multiplicar de manera cruzada y el resultado dividir, el resultado que voy a obtener es ¿cuánto? 59.5242. 52,42 libras. Redondeando me va a quedar 59.5 libras. De esta manera estoy haciendo una conversión de unidades. Bueno, después de ver estos conceptos básicos, ahora vamos a entrar ya a lo que es cinemática, con los movimientos rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, caída libre y tiro vertical. Vamos a empezar estos movimientos. El movimiento, el primero, bueno, la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo provocan. El primero de ellos es el movimiento, por favor, el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento uniformemente acelerado, caída libre y tiro vertical. Empezamos con el movimiento rectilíneo uniforme. La característica del movimiento rectilíneo uniforme es que tiene la misma distancia en mismo tiempo, recorre la misma distancia en mismo tiempo y por lo tanto la velocidad es constante. Veamos el siguiente ejemplo. Este carro, que es un Hot Wheels, les decía, recorre 10 centímetros en un segundo. 10 centímetros en un segundo. ¿Qué significa? Que recorre misma distancia en tiempos iguales y por lo tanto la velocidad va a ser la misma. Vamos a entrar por favor, al enlace que tengo acá. Estos enlaces ya se los puse para que también sea interactivo. Y vamos a ver, aquí es un juego interactivo en el que vamos a ver el movimiento. Entonces, por favor, hacia abajo, despacio, despacio. ¿Qué está pasando ahí? Ahí estamos observando, no muevas por favor la velocidad, que permanezca constante. Si la velocidad permanece constante, 19.31 kilómetros por hora, estas son las unidades, mi magnitud es la velocidad. ¿Qué sucede? Se representa por medio de una línea recta, tiempos iguales, distancias iguales. Gráficamente vamos a obtener una línea recta. ¿Sí? Entonces, para lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, yo puedo determinar por medio de una gráfica este movimiento, que es una línea recta. La velocidad permanece igual. Ahí ya varió. Si ya se varió, se observa que entonces la recta cambia. ¿Por qué? Porque cayó una variación, incluso aquí también. Empezó con una velocidad, hubo variación de la velocidad y la recta, cuando permaneció constante de la velocidad, tuvo una misma dirección. Algo bien importante que tenemos que considerar en lo que son los gráficos es lo siguiente. Yo les había explicado que en un gráfico, en el eje de las X, tengo un plano cartesiano. El plano cartesiano, en el eje de las X, es el horizontal, el eje de las Y es el vertical. Como estoy graficando valores positivos con positivos, el cuadrante que estoy utilizando solamente es el primer cuadrante. En el plano cartesiano ubicamos 4 cuadrantes. 1, 2, 3, 4 cuadrantes. Del lado derecho son los valores positivos. Hacia arriba también son valores positivos. A la izquierda, valores negativos. Y hacia abajo, de igual forma, valores negativos. Entonces, el cuadrante que vamos a utilizar para este tipo de gráficos
es el primer cuadrante, en donde solamente estoy utilizando valores positivos o positivos. Ahora, es muy importante identificar las variables. Por ejemplo, en este caso, tengo dos variables. En el eje de las X, la variable que estoy graficando es el tiempo. Las unidades que estoy utilizando es el segundo. Y en el eje de las Y estoy graficando el desplazamiento. Las unidades que estoy utilizando son los metros. Es importante identificar que en el eje de las X siempre voy a graficar la variable independiente. Y en el eje de las Y siempre voy a graficar la variable dependiente. Entonces, aquí en este gráfico mi variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es el desplazamiento. Mientras pasa el tiempo, el desplazamiento va en aumento. La siguiente, por favor. Esto es en relación al movimiento rectilíneo uniforme. Veamos las siguientes gráficas que también podemos utilizar en el movimiento rectilíneo uniforme y es semejante a lo que acabamos de encontrar con el enlace. Por favor. Hasta ahí. Aquí nuevamente vemos el tiempo. Conforme pasa el tiempo, la posición, el desplazamiento va aumentando. Se obtiene una recta hacia arriba con la misma pendiente. ¿Y qué pasa si graficamos aquí el tiempo, pero ahora con respecto a la velocidad? Como aquí la velocidad no cambia, la velocidad es constante. ¿Cómo es la aceleración en este caso? No hay aceleración. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Entonces, este es el movimiento rectilíneo uniforme. Tiempos iguales, desplazamientos, distancias iguales y por lo tanto la velocidad es constante. En este caso no hay aceleración. Ahora, ¿qué pasa? A ver, por favor. Veamos este otro ejemplo. Vamos a ver qué sucede. Entramos al enlace. Hasta ahí, permítanme. ¿Qué pasa si yo voy manejando y piso el acelerador? Lo voy a representar en esta modo, por favor. ¿Qué va a pasar en este caso? No tan rápido. Ahí. ¿Qué es lo que estoy observando ahora en el gráfico? Observen qué vemos en el gráfico. El eje de las X, nuevamente estoy graficando el tiempo conforme va pasando el tiempo. Ahí qué está pasando, pero ahora estoy graficando en el eje de las Y la velocidad. En este caso que estoy obteniendo una línea recta, la velocidad es constante. Pero ¿qué pasa si yo aumento esa velocidad, por favor? ¿Qué le pasa a la gráfica? La gráfica se empieza a ver que aumenta. ¿Y qué pasa si entro a una curva? ¿Qué pasa si entro a una curva, por favor? Disminuye la velocidad. Disminuye la velocidad. Ya chocaste. En este caso, la velocidad va a empezar a disminuir. Entonces, aquí ya la velocidad en este movimiento, que es el movimiento uniformemente acelerado, la velocidad ya no es una constante. Ya hay una variación en las velocidades, al aumentar o disminuir. Veamos cómo queda el gráfico. El gráfico de esta representación de este movimiento, el tiempo va pasando y ¿qué le va a pasar a la velocidad? Hay un cambio. En este caso la velocidad es constante. En este caso la velocidad aumentó, hay una aceleración. En este caso hay una
favor. Ahí está. En los ejercicios que tenemos en las hojas que les di, aquí tenemos también una gráfica y vamos a identificar uno, las variables. En el eje de las X va a ser la variable independiente. En el eje de la Z, la variable dependiente. Por favor, ¿lo puedes explicar dónde estaba? Arriba, ahí. Entonces, identificamos las variables. En este ejercicio lo que vamos a hacer es representar, identificar qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en este caso hay una aceleración. ¿Qué significa que haya una aceleración? Que la velocidad aumentó. Hay un cambio de la velocidad. En este caso, por ejemplo, hay una velocidad constante, no hay aceleración. Y por ejemplo, en este caso, la velocidad disminuyó. Por lo tanto, hubo una desaceleración. Es lo que tienen que hacer ustedes en este gráfico, identificar qué sucedió en cada una de las partes, si hubo una aceleración, una desaceleración, etc. Volvamos a la diapositiva, por favor. Estamos viendo el segundo movimiento, uniformemente acelerado, en el que la velocidad no permanece constante. Vamos a hacer unos ejemplos, unos problemas relacionados a ese movimiento. En los ejercicios, veamos también esto, por favor. 4. Estoy en el 4 de los ejercicios. De la siguiente gráfica, ¿cuál representa la aceleración de un auto de carrera entrando a una curva? ¿Cuál de estas gráficas representa esto? En este caso va a ser la B. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo, ¿qué le pasa a la velocidad? Disminuye. ¿Sí? Aquí, conforme pasa el tiempo, la velocidad es constante, no sería este. Tampoco ni este, porque conforme pasa el tiempo, la velocidad va aumentando y eso no debe de suceder al entrar en una curva. Ahora vamos a ver unos ejercicios de movimiento uniformemente acelerado, por favor, arriba. Un automóvil parte del reposo y alcanza una velocidad de 100 km por hora en 6 segundos. Calcula la aceleración que presenta. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar para la aceleración? En primer lugar, tengo que identificar cuáles datos tengo. Me dan una velocidad de 100 km por hora y me dan un tiempo de 6 segundos. ¿Cuál es la fórmula para identificar la velocidad, para la aceleración? Dice que un auto parte de reposo. La fórmula de la aceleración va a hacer la relación entre las velocidades. Velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Como dice que parte del reposo, ¿qué significa? Que la velocidad inicial va a ser igual a 0 y la velocidad final son 100 km por hora. El tiempo inicial también va a ser igual a 0 y el tiempo final en el que se alcanza esta velocidad son 6 segundos. Nosotros para realizarlo entonces la fórmula me quedaría así. Aceleración es igual a la velocidad final entre el
final. Por lo tanto, la fórmula de la aceleración va a ser aceleración es igual a velocidad entre tiempo. Estas fórmulas también las tienen ahí en sus hojas. Aceleración es igual a la velocidad entre el tiempo. Sustituyendo, observemos lo siguiente. Dice velocidad, pero la velocidad está dada en kilómetros por hora y el tiempo está dado en segundos. Es importante que las unidades sean congruentes. No puedo simplemente sustituir 100 entre 6. Tengo que convertir ya sea de kilómetros a hora, hacerlo kilómetros por segundo, o de segundo convertirlo a hora. ¿Qué voy a hacer? Voy a convertir primero. Voy a convertir 6 segundos, los voy a convertir a hora. ¿Cómo lo voy a convertir? Igual como hace rato, aplicando el factor de conversión. El factor de conversión en este caso va a ser ¿cuántos segundos tiene una hora? Una hora es igual a 3600 segundos. Entonces, 6 segundos, ¿cuánto va a ser representado en horas? También es una regla de 3, pero ahora mi valor quedó del lado derecho, pero siempre lo voy a hacer multiplicando y luego dividiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? 6 por 1, 6 entre 3600, ¿cuánto es lo que me va a quedar los 6 segundos en horas? Por favor. 0.00 0.0016. Entonces el resultado va a ser 0.00167, ya redondeando. Este es el tiempo que yo voy a tener en horas. Entonces 0.00167 horas. Entonces con esto ya puedo sustituir en la fórmula de la aceleración. Aceleración es igual a 100 kilómetros sobre hora entre 0.0016 horas. El resultado va a ser lo que me dé la aceleración. Por favor, Benjamín, ¿cuánto es 100 entre 0.0016? $62.500. Vamos a ver algo importante con lo que son las unidades. Las unidades me van a dar kilómetros, pero abajo me queda hora y hora. Entonces me va a dar kilómetros por hora al cuadrado. La aceleración siempre va a tener unidades de longitud con respecto al tiempo al cuadrado. Es importante ver las unidades para saber qué magnitud estamos midiendo. Entonces, eso es con respecto al movimiento uniformemente acelerado. Ustedes ya van a realizar el siguiente problema, que es semejante. Vamos a lo que es el otro movimiento. Por favor, ven nuevamente en la diapositiva. Uno que su casa. Veamos esto. ¿Qué va a caer primero? ¿La hoja o el papel o el plumón? El plumón cayó primero, pero ¿qué pasaría si ahora hago esto? Y observemos de qué manera cae. Caen casi al mismo tiempo. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que en el papel, el aire, la presión del aire hizo que cayera mucho más lento. Por eso la caída libre en nuestro planeta va a depender de la fricción del aire. Pero si no hubiera ese aire, si no tuviera esa atmósfera, como por ejemplo en la Luna, ¿puedes pasar la anterior, por favor? En la Luna,
los dos objetos caerían al mismo tiempo. Y leemos en este caso, David Scott, uno de los astronautas del Apolo 15, realizó en la Luna un experimento consistente en dejar caer desde la misma altura un martillo y una pluma. Como era de esperar, en la Luna no hay atmósfera, ambos llegaron simultáneamente al suelo. ¿Por qué? Porque no hay una atmósfera, simplemente es la fuerza de la atracción de la gravedad. En este caso, en este experimento, lo que hizo que el papel extendido cayera al último fue la fricción del aire, la fuerza que ejerce el aire. Es el mismo efecto de los paracaídas. Si un paracaídas está extendido, va a disminuir entonces la velocidad de la caída. Pero si ese paracaídas se hace bola, pues érase una vez un paracaidista. Continuamos, por favor. Veamos la siguiente. Hasta ahí. Veamos algunos ejemplos para resolver de caída libre. Tenemos que decir, ahí viene en un cuadro cada una de las fórmulas que se pueden utilizar. Vamos a utilizar lo que es relacionado a la caída libre. Estas son las fórmulas que tenemos. El tiempo, la velocidad también se ve en términos de tiempo, y la posición. Cada una de estas letras al final del cuadro tenemos lo que representa cada una de estas letras. La T que vamos a usar es el tiempo, y también vamos a usar la altura, y en este caso especialmente vamos a utilizar G. G es la aceleración de la gravedad. Especialmente este valor de G toma en 9.8 metros por segundo cuadrado. Es una constante de aceleración de la gravedad que también vamos a utilizar. Entonces, veamos el ejemplo, el ejercicio. El ejercicio que vamos a desarrollar es Vamos a hacer el primer ejercicio. Una pelota de béisbol se deja caer del reposo del techo de un edificio. Despreciando la resistencia del aire, calcular la posición y la velocidad de la pelota después de 2.5 y 8 segundos. ¿Qué datos me están dando? Simplemente me están dando el tiempo. El tiempo lo voy a calcular primero para 2.5 segundos. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la posición, es decir, h, y me están pidiendo la velocidad. ¿Qué fórmulas voy a utilizar para calcular estos dos parámetros? Para calcular el tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por altura entre la constante de la gravedad, y la velocidad la voy a calcular simplemente multiplicando la constante por el tiempo. Por lo tanto, nos va a quedar así. La G que dijimos era el valor de 9.8 metros por segundo cuadrado. Vamos a calcular primero la velocidad. La velocidad es igual a G por T. Recuerden que dos letras juntas expresan la operación de multiplicación. Sustituyendo el valor, me va a quedar G, que vale 9.8. Voy a utilizar solamente ya los valores numéricos, las unidades ya no las voy a usar. Lo único que tengo que ver es que mis unidades sean congruentes. Por ejemplo, en este caso son segundos no hay problema, para que no lo hagamos más complejo. Y el tiempo, 2.5 segundos. Por favor, déjenme cuánto es 9.8 por 2.5 es igual a 24.5. 24.5. Como se trata de una velocidad, me va a quedar metros por segundo. Entonces,
La velocidad que voy a alcanzar es de 24.5 metros por segundo para un tiempo de 2.5 segundos. Y la posición, ¿cómo la voy a determinar? Veo también en la tabla de las fórmulas que la posición es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Tengo la constante de la gravedad G, tengo el tiempo, simplemente lo que voy a hacer es sustituir. G, ¿cuánto vale? 9.8. El tiempo, 2.5 al cuadrado entre 2. La operación es importante, el orden de la operación es importante. ¿Qué voy a hacer primero en este caso? 9.8, como no lo voy a multiplicar primero tengo que resolver la potencia. 9.8 lo bajo, no lo estoy operando. 2.5 al cuadrado, ¿cuánto es, por favor? 6.225. 6.25 entre 2. Ahora, la siguiente operación ya va a ser 9.8 por 6.25, por favor. 61.25. 61.25 entre 2. Por lo tanto, la posición de altura, por favor, 61.25 entre 2. 30.625. 30.625, si lo redondeo, quedaría 30.6. ¿Qué unidades? Como se trata de una altura y estoy utilizando en mis magnitudes del metro, me va a quedar 30.6 metros. Este es el resultado, la posición y la velocidad para este problema. Ustedes van a resolverlo ahora para 8 segundos. Veamos el siguiente, por favor, en la siguiente diapositiva. La diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Otra. El siguiente movimiento se trata de tiro vertical. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. El hecho simplemente de hacer esto es un tiro vertical. Por favor. La velocidad va disminuyendo por el efecto de la gravedad de la Tierra hasta anularse al alcanzar su altura máxima. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de la gravedad. Por favor, cualquier objeto de tiro vertical puede ser de manera completamente vertical o con cierta inclinación, va a consistir lo que es el tiro vertical. Por favor, la siguiente. Vamos a hacer algún ejemplo de tiro vertical. El ejemplo que vamos a resolver dice, una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 28 metros sobre segundo. Calcula la altura máxima que alcanzará, así como el tiempo que se tarda en alcanzar dicha altura. Nuevamente nos remitimos a lo que son las fórmulas dentro de la misma actividad e identificamos estas fórmulas de tiro vertical. Son estas las fórmulas que puedo obtener en base al movimiento. Altura máxima, la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por g. Y la otra que me están pidiendo es el tiempo en que tarda en subir. Va a ser tiempo de subida es igual a la velocidad inicial entre g. Estas dos fórmulas me van a ayudar a poder resolver el problema. Vamos a resolver.
Veamos los datos que me están dando. Una pelota lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 28 metros por segundo. Esta sería mi velocidad inicial. Calcular la altura máxima y el tiempo en que tarda en subir. Tengo ya la fórmula. La altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por g. Sustituyendo los valores, me va a quedar 28 metros por segundo. No voy a usar las unidades, solamente es necesario ver que sean congruentes. Tengo metros por segundo. La constante de la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. No hay problema con las unidades, metro y segundo. Simplemente voy a sustituir los valores. Velocidad al cuadrado, entonces va a ser 28 al cuadrado entre 2 por la gravedad que vale 9.8. Haciendo las operaciones, por favor, la altura máxima es igual a 28 al cuadrado, es 28 por 28. Entre 2 por 9.8. No, primero por favor dame 28 al cuadrado en el resultado total, pero vamos a hacerlo paso por paso. 224. Entre, ¿cuánto es 2 por 9.8? 19.6. Ahora hacemos la división, 224 entre 19.6 y la altura máxima va a ser 11.42. 11.42. ¿Qué unidades se trata de altura? Estamos manejando metros, entonces la altura máxima va a ser en metros. Y con esto obtengo la altura máxima. Ahora, para calcular, el otro que me está pidiendo es el tiempo de subida. El tiempo de subida va a ser la velocidad inicial entre la constante de la gravedad. Sustituyendo los datos me va a quedar 28, que es la velocidad, entre 9.8 y este resultado es 2.8. Como se trata de tiempo, entonces las unidades van a ser segundos. Tiempo de subida 2.8. Esta es la aplicación de las fórmulas para el giro vertical. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las leyes de Newton. La primera ley de Newton establece lo relacionado a la inercia. Puedes, por favor. Dice, un cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. ¿Qué significa eso? Que mientras un cuerpo esté en movimiento, va a seguir el movimiento, y mientras esté en reposo, va a permanecer en reposo. Esto lo podemos observar con esta ilustración. El niño y la bicicleta van en movimiento, tanto el niño como la bicicleta. ¿Qué pasa cuando frena? El freno es una fuerza que hace que la bicicleta pare, pero el niño, como está en movimiento, continúa ese movimiento y por lo tanto sale disparado. Esto es lo que se denomina la inercia. Puedes pasar a la siguiente. En términos simples de lo que es la inercia, es la tendencia que presenta un cuerpo en reposo a permanecer en reposo, a permanecer inmóvil, o la de un cuerpo en movimiento a tratar de detenerse. Es lo que vemos a través de un vehículo. También cuando vamos en movimiento, el hecho de frenar, el movimiento va el vehículo y va las personas que están en el vehículo, van en movimiento. Cuando se frena y no se tiene el cinturón, ¿qué pasa? El automóvil, con la fuerza que se hizo al frenar, termina el movimiento.
pero la persona, como también va en movimiento, sale disparada. Es por eso que el cinturón de seguridad hace una fuerza también para evitar que salga también de la persona. Y por el otro lado, si el carro está parado, está inmóvil y de repente empieza el movimiento, la tendencia que tenemos es hacia atrás. ¿Por qué? Porque como estamos en reposo, la tendencia es estar en reposo. Y eso es lo que se le llama la inercia. Esa es la primera ley de Newton. La siguiente, por favor. Es lo que comentaba, si un auto arranca bruscamente, el cuerpo se va hacia atrás porque está en reposo y trata de conservar esa posición. O cuando un auto frena, el auto se detiene ya que éste recibe una fuerza para detenerse, pero como los pasajeros no la reciben, tratan de seguir su movimiento y por eso salen disparados, y lo único que los detendría sería el cinturón de seguridad, por eso la importancia de utilizarlo. Aquí en esta figura observamos que mientras todo esté en reposo, permanece en reposo, pero con una parte que haya movimiento, la siguiente por favor, con una parte que empiece el movimiento, lo demás también empieza el movimiento. Estos, por favor, vean estos enlaces para que pueda quedar confirmada lo que es la inercia. Ahora, la segunda ley de Newton va a establecer lo siguiente. Siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, se produce una aceleración en la dirección de la fuerza. Esta es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si existe un Volkswagen y un camión, están parados, se descompusieron o X o Y razón. Entonces, y una persona de cierto peso quiere empujar al Volkswagen y también va a probar en empujar al camión. La aceleración, el movimiento que va a alcanzar este vehículo, por ejemplo, el Volkswagen, ¿de qué va a depender? Va a depender de la fuerza de la persona, pero también va a depender de la masa del vehículo. Por ejemplo, ¿qué es más fácil mover? ¿El Volkswagen, el bochito o en la camioneta? Es más fácil mover el Volkswagen porque su masa es menor. La masa de la camioneta es mayor y por lo tanto cuesta más trabajo el movimiento y dar una aceleración. ¿Sí? Entonces, en esta fórmula, en esta relación, establece que la aceleración va a depender directamente de la fuerza. Es decir, entre más fuerza va a haber mayor aceleración. ¿Será lo mismo que empuje una persona a que empujen dos? Es mucho más fácil que haya aceleración si hay más personas que empujen. Por lo tanto, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. No así la masa. Entre mayor sea la masa, la aceleración va a ser menor. Esta relación la podemos poner a través de esta fórmula. La aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Es decir, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Entre mayor fuerza, mayor aceleración. Pero es inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir? Entre mayor sea la masa, la aceleración va a ser menor. Una relación la podemos convertir en una fórmula como en este caso. Y a partir de esta fórmula yo puedo hacer también despejar la fuerza. Si la masa está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces, ¿qué va a quedar? Masa por aceleración va a ser igual a la fuerza. Si volteo mi ecuación, simplemente me va a quedar la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y aquí también tenemos la fuerza en términos de la masa y la aceleración. Entonces, a partir de esta segunda ley de Newton en que se relaciona la fuerza y la masa con respecto a la aceleración, vamos a determinar algunos problemas.
Vamos a los problemas. Aquí en los ejercicios vienen las fórmulas. La fuerza va a ser determinada, aceleración es igual a fuerza entre masa. También puedo despejar la masa, que es igual a la fuerza entre la aceleración, y la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Vamos a resolver unos ejemplos. Dice, un baúl de 60 kilogramos sobre una superficie sin fricción es arrastrado horizontalmente por medio de una cuerda con una fuerza de 240 newtons. ¿Cuál es la aceleración del baúl? ¿Qué datos me están dando aquí? Me están dando la masa. Masa es igual a 60 kilogramos. Y me están dando la fuerza. Fuerza es igual a 240 newtons. Habíamos dicho que esta unidad de medida de newtons se puede expresar también como kilogramos, metros, segundo, voy a poner C para que no se confunda, segundo al cuadrado. Entonces, newtons son estas unidades. La fórmula que voy a utilizar es la aceleración porque me está pidiendo la aceleración. Va a ser entonces igual a fuerza entre masa. La fuerza está dada en 240 entre la masa, que son 60 kilogramos. Las unidades vemos que son también congruentes, kilogramos, no las voy a marcar, simplemente al final voy a tomar esas unidades. ¿Qué me va a dar entonces? Aceleración, ¿cuánto es 240 entre 60? 40. 40, como se trata de aceleración, va a ser kilogramos entre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración que se puede alcanzar con estas condiciones es igual a 40 kilogramos por segundo cuadrado. Vamos a ver el siguiente problema. Dice, ¿qué fuerza neta se necesita para dar a un automóvil de 1400 kilogramos una aceleración de 6 metros por segundo cuadrado? Los datos que me están dando es la masa. La masa es igual a 1400 kilogramos. Y me están dando la aceleración, que es igual a 6 metros por segundo cuadrado. ¿Qué es lo que me están pidiendo? La fuerza. La fuerza va a estar relacionada como masa por aceleración. Entonces, la fuerza va a ser igual a la masa, que son 1400. Voy a poner las unidades para que veamos cómo salen los newtons. 1400 kilogramos por la aceleración, que son 6 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto es 1400 por 6? Son 0, 0, 6 por 4, 24, 8400 kilogramos por metro entre segundo cuadrado. Como dijimos, estas unidades son el equivalente a los newtons. Por lo tanto, la fuerza es igual a 8400 newtons. Esta es la fuerza. Ahora, vamos a ver un caso especial de la fuerza. No es lo mismo la masa que la fuerza. Vamos a ver la diferencia. Por favor, las diapositivas. La siguiente. Otra. Ahí, puede ser. El peso no es lo mismo que la masa. El peso es la acción que la fuerza de gravedad ejerce sobre un cuerpo, sobre una masa. La masa en sí es la cantidad de materia y el peso es la atracción que ejerce la Tierra sobre ese peso. No es lo mismo el peso aquí en la Tierra que en la Luna o que en Marte. Veamos un ejemplo.
estoy ubicada en la Tierra. Este es un dinamómetro. El dinamómetro me sirve para medir pesos. El peso de esta masa, que es de 200 gramos, es de 1.96 newtons. Entonces, el peso se mide en newtons porque es una fuerza y es 1.96. La masa se mide en gramos. Esta mide 200 gramos, es su masa y pesa 1.96 newtons aquí en la Tierra. Ahora vámonos a la Luna, por favor. Estamos en la Luna. ¿Qué va a pasar con el peso? El peso debe de ser menor porque la atracción de la gravedad es menor. Por favor, si se dan cuenta, el peso disminuyó mucho, 0.32 newtons. La masa siguieron siendo los 200 gramos, pero el peso varió. Y ahora vámonos a Marte. ¿Qué característica tiene una gravedad diferente? Por lo tanto, el peso, es decir, la fuerza de atracción es diferente. Por favor. Los mismos 200 gramos, pero ahora con de 0.74 newtons. Es decir, Marte tiene una gravedad intermedia entre la Tierra y la Luna. Por lo tanto, el peso va a variar. Entonces, no es lo mismo peso que masa. Volvamos a los ejercicios y vamos a hacer el ejercicio relacionado a lo que es el peso. ¿Puedes pasarlo, por favor? Ahí. Una bolsa de arroz tiene marcada en su etiqueta que contiene masa de 5 kilogramos. ¿Cuál es su peso? Aquí el peso, dijimos, es una fuerza. Tendríamos que utilizar fuerza es igual a masa por aceleración. Pero específicamente para este caso, el peso, que también es una fuerza, lo voy a representar con la W de weight, en inglés de peso. Es igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración en este caso va a corresponder a la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, me va a quedar m por g. Entonces, sustituyendo, ¿qué es lo que voy a obtener? La masa es igual a 5 kilogramos. G es 9.8, que es la que habíamos estado utilizando, el 9.8 metros por segundo cuadrado. Sustituyendo, me va a quedar el peso, va a ser igual a los 5 kilogramos de la bolsa, la masa, por 9.8 metros segundo cuadrado. Por favor, ¿cuánto es 5 por 9.8? 49 kilogramos metros por segundo cuadrado, lo que implica, esto es newtons, 49 newtons. Entonces, el peso de esta bolsa de arroz es de 49 newtons. Y vamos a hacer un último ejercicio. Por favor, puedes subir. Este problema dice: calcula tu peso sobre la superficie terrestre, considerando que para ello tienes que medir tu masa en kilogramos y que la aceleración a causa de la gravedad terrestre es 9.8 metros por segundo cuadrado. Voy a calcular mi peso. Mi masa es igual a 65 kilogramos. Entonces, para calcular mi peso es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, el peso va a ser 65 kilogramos por 9.8 metros segundo cuadrado, y mi peso va a ser igual a 637 kilogramos metro segundo cuadrado.
Es decir, yo tengo un peso de 637 newtons y mi masa corresponde a 65 kilogramos. No así va a ser de la Luna, que es el siguiente problema. Por favor, bájalo, pero súbelo. En la Luna, la aceleración de la gravedad es 1.62. Entonces, ustedes van a calcular este problema, pero ahora con la aceleración de la gravedad en la Luna, el peso va a ser mucho menor. Bueno, ahora vamos a lo que es, aquí hay más problemas, también es necesario que los desarrollen y que si hay dudas, con mucho gusto pueden comunicarse y en lo que pueda ayudarles, por favor. Vamos a las diapositivas nuevamente, por favor. Y la siguiente. Ahora, la tercera ley de Newton establece que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual intensidad pero en sentido opuesto. Eso lo observamos a través de estas ilustraciones. A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción. A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción. Y esto es lo que establece la tercera ley de Newton. Continuamos. Ahora vamos a ver también otra relación importante, lo que es el trabajo. Y esto ya va a ir relacionado también con la fuerza. El trabajo es una cantidad escalar, es decir, es un número, no es un vector. Y se define como el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Por favor, la siguiente. El trabajo se va a medir de la siguiente manera. La fuerza está dada en newtons, el desplazamiento, que es la D, en metros. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo aquí yo estoy haciendo una fuerza, pero en el momento que aplico una fuerza y doy un desplazamiento, entonces estoy haciendo un trabajo. Fuerza, desplazamiento. Estas, ¿cuáles van a ser las unidades del trabajo? La fuerza está dada la fuerza, el trabajo va a ser igual a la fuerza, que son los newtons, por metro, que es el desplazamiento. Aquí voy a tener una nueva unidad que se llama joules y que se representa simplemente con la letra J. Entonces, un joule es una nueva unidad que va a representar lo que es el trabajo. ¿Queda claro? Vamos a ver un ejemplo, por favor, a los ejemplos. También esto viene de los ejemplos que les di. ¿Cuál es la fuerza sobre un cuerpo si se ha realizado un trabajo? Aquí me está dando trabajo, que es 1580 joules, y se desplazó, o sea, el desplazamiento 22 metros. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo la fuerza que se aplicó para hacer el trabajo. La fórmula que acabamos de ver dice trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. La que me está pidiendo es la fuerza. Despejando la fuerza está multiplicando con el desplazamiento. Lo vamos a pasar dividiendo. Entonces el trabajo entre el desplazamiento me va a dar la fuerza. Por lo tanto, la fuerza, simplemente volteando mi ecuación, va a ser igual al trabajo, que son 1580 joules, pero recordemos que joules son 1580 newtons metros. Entonces lo podemos poner newtons metros entre desplazamiento, que son 22 metros. No hay problema en las unidades, son congruentes. Si aquí me hubieran dado en centímetros, entonces convierto a metros. Si me hubieran dado en kilómetros otra unidad, siempre va a ser convertido a metros. Metro con metro se va. Por favor, ¿cuánto es 1580?
entre 22. $71.81 newtons. Esta es la fuerza que voy a aplicar para mover para realizar el trabajo de 1580 joules y desplazarlo 22 metros. En el siguiente ejercicio, por favor, lo puedes subir. Aquí, ¿qué es lo que me están pidiendo? Ahora me están pidiendo, bájale un poquito, por favor. Aquí bájalo, por favor. Ya, ahora sí. Ahí está. Una fuerza de 1290 newtons levanta un cuerpo desde el suelo hasta una altura de 2.1 metros. ¿Qué trabajo realiza? Ubicamos cuáles son las variables que me están dando. La fuerza, que es igual a 1290 newtons. Me están dando la altura, que es el desplazamiento que estoy haciendo, 2.1 metros. ¿Y qué me están pidiendo? El trabajo. La fórmula para determinar el trabajo es fuerza por desplazamiento. Sustituyendo, simplemente me va a quedar 1290 newtons por 2.1 metros. ¿Cuánto es, por favor? El trabajo realizado es igual a 1290 por 2.1. 2709 newtons por metro va a ser joules. Entonces, 2709 joules. Esto es el resultado del siguiente problema. Bueno, entonces ahora vamos a las diapositivas, por favor. Otra magnitud importante también es la magnitud de la siguiente, por favor. Más. Todo esto está en las diapositivas que les envié. Más, por favor. Otra variable importante es la potencia, por favor. ¿Qué es la potencia? Es la rapidez con la que se va a realizar el trabajo. El trabajo realizado por unidad de tiempo. La potencia entonces va a ser igual al trabajo que se realizó entre el tiempo. La potencia se va a medir en watts o hercios o caballos fuerza. El trabajo, como dijimos, puede ser joules, hercios o libra fuerza. Y el tiempo en segundos. La siguiente, por favor. Vamos a observar también que la potencia tiene una relación en cuanto a la fuerza, en cuanto a la velocidad. Vamos a resolver el problema también de los ejercicios. Dice, ¿qué potencia requiere un montacarga para elevar una carga de 580 newtons hasta una altura de 18 metros en un tiempo de 4 minutos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero tenemos que calcular el trabajo. Me está dando la fuerza, 580 newtons. Directamente con las unidades yo puedo saber qué me están dando. Me está dando 580 newtons. Y me está diciendo que a una altura, es decir, el desplazamiento es igual a 18 metros. Y también me está dando el tiempo, 4 minutos. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Me está diciendo la potencia. Pero la potencia va a ser igual al trabajo entre el tiempo. No tengo el trabajo. Entonces, primero tengo que determinar el trabajo, que el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar primero? El trabajo. El trabajo, la fuerza está dada en 580 newtons, es decir, 580 kilogramos por metro entre segundo cuadrado. Kilogramo, metro, segundo cuadrado. Ahora, vamos a ver aquí las unidades. Aquí tengo segundos y aquí tengo minutos. Como les decía, tienen que ser unidades congruentes. Por lo tanto, 4 minutos los tengo que convertir a segundos. ¿Cómo lo hago? Con una regla de 3, o simplemente yo sé que 1 minuto es igual a 60 segundos. Entonces, 4 minutos, ¿cuánto es? Hacemos la operación, es una regla de 3 o simplemente por pura lógica, por n. Entonces, 4 minutos va a ser 240 segundos. Este es el dato que voy a utilizar, no voy a utilizar minutos, voy a utilizar 240 segundos. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a la fuerza, que son 580 kilonewtons, por el desplazamiento. El desplazamiento si está en metros, no hay problema, por 18 metros. ¿Cuánto es? El trabajo entonces es igual, por favor, 580 por 18. 10.440. 10.440 newtons por metro, es decir, 10.440 joules. Este ya es el trabajo, pero no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo la potencia. La potencia, entonces, como ya tengo el trabajo y tengo el tiempo en las unidades de segundo, sustituyo 10.440 joules entre 240 segundos. Por favor, ¿cuánto es? La potencia va a ser igual 10.440 entre 240. 43.5. 43.5 joules por segundo. Estos joules por segundo ya son otra unidad, los cuales van a ser watts. Cuando nosotros decimos este foco es de 60 watts, es porque estamos diciendo la potencia que tiene este foco. Entonces, potencia es igual a 43.5 watts. Y con esto ya encontré el resultado del ejercicio. Otro concepto también muy importante es el de la energía. Es la capacidad que tiene todo cuerpo para realizar un trabajo. Cuando decimos que un cuerpo posee energía es porque nos referimos a que puede realizar un trabajo con dicha energía. La energía mecánica se divide en dos. Energía cinética, que es la capacidad de un objeto en movimiento para realizar un trabajo. Cinética se refiere a la energía en movimiento. Y la energía potencial, que es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo debido a la posición. Entre más alto esté, hay más acumulación de energía. Vamos a ver por favor en la siguiente. Ahora, las fórmulas para determinar la energía cinética es esto. Energía cinética es igual a 1 medio por la velocidad por la masa al cuadrado. ¿Me das por favor? Entonces la energía C es de energía cinética, que es de joules, M, que es la masa, que tiene que ver en kilogramos, y la velocidad. Una unidad también para la energía cinética son las calorías. Una caloría equivale a 4.183 joules, que también las podemos convertir como lo hemos hecho con la regla de 3. Por favor. Y la energía potencial, que es la que se refiere a la posición, va a ser igual a la masa por la gravedad
por la altura. Vamos a verlo, explicarlo por favor con la siguiente diapositiva. La siguiente. Entra a esta, por favor. Perdón. La energía mecánica total va a ser la suma de la energía cinética y la energía potencial. Vamos a ver, aquí es como una montaña rusa en donde va a haber un movimiento, por favor, empieza. Si vemos, ahí está la bolita verde, va avanzando. Dependiendo de la altura y dependiendo de la posición de la altura, pero también de la velocidad, va a ir aumentando la energía cinética. Cuando el movimiento de la bolita es mayor, la energía cinética aumenta, porque es la energía que está contenida en el movimiento. Y cuando la bolita está muy arriba, la energía potencial va a aumentar, porque entre más sea la altura, la energía potencial va a ser mayor. ¿Sí se observa? Ahorita le pones una pausa cuando esté aumentando, por favor. Ahí. Aquí, en esta, como va bajando, la energía cinética es mayor porque la energía cinética es la de movimiento. Por lo tanto, la energía cinética aumenta. Y la energía potencial disminuye porque la bolita está bajando. La energía mecánica va a ser igual a la suma de estas dos energías. Entonces, aquí, ¿qué es lo que observamos? Esos dos tipos de energía. Energía cinética, la relacionada al movimiento, y la energía potencial, la relacionada a la posición. A ver, en la diapositiva, por favor. Volvemos a la diapositiva. A la siguiente. Otra vez, por favor. Aquí vemos algunos casos de esto. Aquí, por ejemplo, la energía cinética, la bolita va aumentando, va moviéndose, pero como va subiendo, su movimiento es menor. Por lo tanto, la energía cinética es menor, porque la energía cinética se debe al movimiento. Pero la energía potencial va aumentando, ¿por qué? Porque va subiendo. Entre más sea la altura, la energía potencial es mayor. En este caso, que ya va bajando la energía cinética, entonces va a empezar a aumentar y la potencial empieza a disminuir. Y ya cuando está abajo, como tuvo un mayor movimiento, la energía cinética aumenta y la potencial disminuye. Y en este caso igual, la energía cinética aumentó y la potencial disminuyó. Entonces, esto es para que podamos comprender lo que es la energía. La siguiente. También otro tema importante es lo que se relaciona a las máquinas. Son dispositivos inventados por el hombre para ayudarlo a realizar trabajos con un menor esfuerzo. Por favor. Aquí está el enlace. En el enlace nos explica específicamente los tipos de máquinas, los mecanismos. Pueden entrar al enlace y ver cada una de estas máquinas. Yo me enfoqué a lo que son las palancas. Volvemos a la diapositiva, por favor. La siguiente. Ahora, otro, por favor. ¿Cómo podría la persona mover una piedra? ¿Cómo podría la persona mover una piedra de 70 kilogramos? Es mucho más difícil simplemente agarrarla y moverla, pero si utilizamos una máquina, podemos disminuir el trabajo que nosotros apliquemos a través, por ejemplo, de una palanca. Con una palanca podemos mover. Esta es una máquina porque nos está ayudando a facilitar el trabajo. La siguiente. Ahora, hay diferentes tipos de máquinas simples. Palanca, torno, polea y plano inclinado. En la diapositiva explica cada uno. Me voy a enfocar a la palanca. La palanca consiste en una barra rígida que puede oscilar sobre un eje o punto de apoyo, el cual tiene que vencer tres fuerzas. Este es el punto de apoyo y esta es la barra rígida. Estas tres fuerzas, por favor la siguiente, estas tres fuerzas, bueno, ¿para qué nos va a servir la palanca?
para transmitir movimiento, para obtener una ganancia mecánica, realizando un esfuerzo pequeño sobre uno de los extremos de la palanca, podemos mover un gran peso que se encuentra en el otro extremo. Estas son las tres fuerzas que vamos a vencer. La siguiente, por favor. Son la palanca, entonces va a tener tres elementos. La potencia, que es la fuerza que aplicamos. La resistencia es la fuerza o carga que tenemos que vencer. La vamos a representar la resistencia con rojo, la potencia con verde. Y el punto de apoyo o fulcro es de donde se sostiene la barra, ejerce fuerza sobre la palanca. Por favor, veamos. Aquí, en este caso, tenemos lo que es el fulcro, la resistencia, la potencia, la resistencia, el fulcro. Aquí lo observamos. El verde está representando la potencia, es lo que vamos a aplicar nosotros. La resistencia es lo que vamos a vencer. Y el fulcro es el apoyo. La siguiente, por favor. Igual de esta forma. Aquí en este caso, la potencia o contrapeso es lo que va, la fuerza que vamos a ejercer. El punto de apoyo o fulcro, y esto es la resistencia o carga que queremos mover. La siguiente, por favor. Hay tres tipos de palanca. De primer grado, en donde el fulcro se encuentra en la parte del medio. De primer grado, en donde el fulcro está en medio y la potencia y la resistencia están en los extremos. La palanca de segundo grado, en donde el que está en medio es la resistencia, la potencia está en un extremo y el fulcro en el otro extremo. Y la de tercer grado, la potencia, es decir, lo que estamos aplicando nosotros está en medio, el fulcro en un extremo y la resistencia en el otro extremo. Vamos a ver algunos ejemplos. El de primer grado, por ejemplo, la balanza. Este es el punto de apoyo o fulcro y de esto es la resistencia y la potencia. La tijera, el fulcro, este es el punto de apoyo, aquí es la potencia, es la fuerza que estamos dando, y la resistencia es lo que estamos, lo que queremos cortar, la fuerza que va a dar la tijera. Otro, las pinzas, igual, el fulcro, el punto de apoyo está en medio. La potencia es la que damos nosotros, la que aplicamos, y la resistencia es lo que queremos, la fuerza que queremos vencer. Las pinzas de tendedero de primer orden, de primer grado, palanca de primer grado, porque el fulcro está en medio. Nosotros, la potencia es la que aseguramos y la resistencia es la que vencemos. La siguiente, por favor. Esas son de primer grado. La siguiente palanca es de segundo grado, en donde la resistencia va a estar en medio, es lo que queremos vencer. La potencia va a estar en un extremo, lo que nosotros estamos aplicando, y el fulcro en el otro extremo. Por ejemplo, en la carretilla, este es el punto de apoyo, la llanta, el fulcro. Esta es la potencia la que nosotros estamos dando, y lo que queremos cargar, la fuerza que queremos que se produzca está en medio. Estas son palancas de segundo grado. También está este mecanismo en donde el fulcro está en el extremo. Aquí es lo que vamos a romper o queremos cortar, y aquí es lo que nosotros vamos a dar la potencia. Igual en una guillotina, el fulcro está en el extremo. Aquí es lo que yo voy a dar, la potencia que voy a dar, y esto es lo que voy a cortar. Aquí es la resistencia. Estas son palancas de segundo grado. Y las palancas de tercer grado, en donde la potencia es la que está en medio, esa es la que yo voy a aplicar, está en medio, el fulcro en un extremo y la resistencia en el otro. Por ejemplo, aquí, en las pinzas, el fulcro está de este lado, la resistencia es lo que quiero vencer, y aquí es donde voy a aplicar la potencia, es lo que yo voy a aplicar. En una grúa también, el fulcro está en un extremo, la potencia es la que se está aplicando, la fuerza que se está aplicando, y esto es lo que se quiere vencer, es la fuerza, es la resistencia. En el brazo también es una palanca, donde está el fulcro, es este. ¿Qué es lo que se quiere vencer? Lo que se quiere cargar, y esta parte viene siendo la potencia en donde se aplica la fuerza. La siguiente, por favor. Aquí en el corta uñas vemos una palanca de segundo grado.
pulcro, resistencia, potencia. Pero también está la palanca de tercer grado, la potencia en medio, la resistencia en extremo y el pulcro en otro extremo. Entonces, esta es la aplicación también de las palancas. Gracias.